pasaje de hoy está en Zacarías capítulo 1 y en los versículos del 7 al 17. Y lo voy a leer, si tenéis vuestras Biblias por ahí cerquita, pues lo leemos juntos. Estoy en Zacarías capítulo 1, en el versículo 7, y voy a leer hasta el 17. Dice: el día 24 del mes 11, que es el mes de Sebat, el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: he aquí, de noche vi un hombre que iba montado en un caballo rojo. Él estaba entre los mirtos que había en la quebrada, y detrás de él caballos rojos, castaños y blancos. Entonces dije: ¿quiénes son estos, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me dijo: te mostraré quiénes son estos. Y el hombre que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos respondieron al ángel del Señor que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra y he aquí toda la tierra está en paz y tranquila. Entonces respondió el ángel del Señor y dijo: oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén y de todas las ciudades de Judá contra las cuales has estado indignado estos 70 años? Y el Señor respondió al ángel que hablaba conmigo palabras buenas, palabras consoladoras. Y el ángel que hablaba conmigo me dijo: proclama, diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, estoy celoso en gran manera por Jerusalén y por Sión. Y con gran enojo estoy yo enojado contra las naciones que están confiadas, porque cuando yo estaba un poco enojado, ellas contribuyeron al mal. Por tanto, así dice el Señor, me volveré a Jerusalén con compasión. En ella será reedificada mi casa, declara el Señor de los ejércitos, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Proclama de nuevo, diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, otra vez rebosarán mis ciudades de bienes, otra vez el Señor consolará a Sión, y de nuevo escogerá a Jerusalén. Creo que uno de los temas que han causado más confusión a los seres humanos a lo largo de los tiempos es el de la prosperidad de los malos y las dificultades que pasan los justos, ¿no? Esto no se acaba de entender. Ya sabemos que desde la perspectiva de Dios, que conoce bien nuestros corazones, esta no es una historia de héroes y villanos. Lo cierto es que en esta historia todos nosotros somos el villano, pero los que hacen el mal con todo descaro y encima se enorgullecen de ello, ver su prosperidad es un hecho que nos parece chocante, sorprendente, frustrante, a veces evidente, y no se acaba de entender muy bien. Déjame que os ponga un ejemplo de una de esas estructuras del mal. Pienso que una de las estructuras del mal que hay en nuestro país y en otros, no solo en nuestro país, es el sistema financiero, el sistema bancario. Como sabéis, en el 2008 tuvimos una crisis muy importante, mundial, una de las crisis más grandes que ha habido hasta el día de hoy, y tenía que ver con unas malas prácticas del sistema financiero en Estados Unidos, que luego esos productos contaminados se metieron en otros productos que iban a parar a todos los bancos del mundo y acabó afectando a todo el sistema financiero en todo el mundo. Lo peor de todo esto es que una mala práctica de los bancos fue convertida en deuda privada, es decir, el banco generó una deuda que tenía que pagar el banco y luego eso lo tuvimos que pagar los ciudadanos. Cada uno de nosotros, de nuestros impuestos, pagamos una parte importante a los bancos. En lugar de rescatar gente, en los países occidentales rescatamos bancos, ¿no? Cuando una empresa se mete en problemas, aquella empresa tiene que cerrar y quiebra, ¿no? Cuando un banco se mete en problemas, que es una empresa privada, todos nosotros tenemos que pagarlo con nuestro dinero. Encima, esos bancos quitaron los pisos a la gente, porque la gente quedó en paro debido a la crisis financiera y esa misma gente que con sus impuestos había pagado el rescate del banco, ahora el banco le quitaba
el piso a esa persona, ¿no? Eso es una estructura del mal. Hay muchas estructuras del mal en el mundo. Luego, en las preguntas, os invitaré a reconocer otras estructuras del mal, quizás que tenéis vosotros más cercanas, ¿no? El sistema financiero nacional y global es una estructura del mal. Eso no quiere decir que los bancos solo hagan el mal. Cuando el banco hace lo que tiene que hacer, está haciendo el bien. Pero cuando el banco, por ejemplo, coge un producto, vamos a decir, con riesgo y lo vende sin avisar de que ese producto tiene riesgo y lo vende a gente que no tiene ni idea del sistema financiero, como por ejemplo las preferentes, está engañando a miles y miles de personas. Cuando el banco presiona para que no tenga el banco que cubrir los gastos de las hipotecas que ha estado cobrando, y además eso hace que el Tribunal Supremo eche para atrás una decisión. Esto no ha pasado más que una vez en la vida, que el Tribunal Supremo eche para atrás una decisión, a una sentencia. Y eso ha pasado con los bancos. Es una estructura del mal, ¿no? Ya digo, eso no significa que no hagan nada bien. Hacen cosas bien cuando hacen de banco, ¿no? Y lo que ocurre en lo macro ocurre también en lo micro, a nuestra pequeña escala. Los poderosos, los ricos del mundo, los países ricos, los países pobres, los poderosos en nuestro entorno, empresas enormes a veces abusan de los débiles, de los pobres, a través a veces de la corrupción sistémica que hay en países, entre ellos España, estructuras que mantienen a millones en la pobreza para el beneficio de muy pocos. Y esa también a veces es la situación que los cristianos viven en muchos lugares del mundo, trabajando para seguir al Señor, buscando el bien de todos, buscando el bien del país y a la vez perseguidos por el poder, perseguidos por el fanatismo, a veces perseguidos por las propias multitudes a los que esos fanáticos arrastran, ¿no? Ya en el libro de los Salmos, ¿no? Asaf, que es uno de los autores de los Salmos, en el Salmo 73, Asaf es el autor del Salmo 73, ¿no? Y él habla de los sentimientos que tiene el justo al enfrentarse con la prosperidad del malvado. Dice, por poco resbalo, por poco me caigo, al ver toda la prosperidad, cómo engordan, ¿no? Cómo les van bien las cosas, ¿no? A los injustos y cómo los justos pues lo pasamos muy mal y tenemos a veces pues presión por todas partes de aquellos pues que son esas estructuras del mal que hemos hablado, ¿no? Como el malvado tiene más recompensa aquí que el justo. Y la verdad es que los detalles pueden variar de un caso a otro, pero la situación es muy parecida a lo largo de los tiempos. Frecuentemente nos sentimos abusados, ¿no? Abusados por poderes públicos, por grandes empresas, a veces abusados por amigos, por familiares, por conocidos, que tienden a aprovecharse de nosotros, a veces incluso se aprovechan de nosotros porque saben que somos cristianos y saben que vamos a responder de una manera que no va a ser agresiva ni violenta. A ellos que hacen el mal les va bien. A nosotros las cosas nos salen mal. Y esa es la situación que es chocante, ¿no? Que a veces pues, te genera un problema interno, que genera un problema que no es nuevo. Asaf lo escribió como 1000 años antes de Cristo, ¿no? Y esa era también la situación en la que vivían estos judíos en los días de Zacarías. Un pequeño grupo, 50.000 exiliados que habían regresado a una tierra devastada por la guerra y en el interior tenían enemigos que pertenecían a otros pueblos o incluso judíos mismos que habían pactado con otros y tenían enemigos que obstaculizaban todo intento de prosperar. Cuando querían hacer algo, reconstruir el templo, los muros de la ciudad, obstáculos, obstáculos. Y en el exterior estaban rodeados de potencias enemigas que amenazaban con engullirlos. ¿Sabes? El pez grande que se come al chico, pues ellos eran el pez más chico de todos. Para consolarles y para fortalecerles en la construcción del templo, que había comenzado 5 meses antes de la visión que aparece en este trozo que hemos leído, el Señor les enviará 8 visiones nocturnas, visiones que el profeta tenía de noche y esta es la primera. Esto constituye la primera parte de la carta. Esos primeros capítulos del 1 al 6 son esas 8 visiones nocturnas para consolar al pueblo.
Cuando nosotros nos enfrentamos a una literatura como esta, la primera cosa que tenemos que hacer es interpretar los símbolos. En los profetas, uno de los desafíos es la interpretación de los símbolos. La Biblia contiene muchos géneros literarios, contiene poesía, narrativa, literatura apocalíptica, en fin, un montón. Y en la profecía, los símbolos, las imágenes, juegan un papel clave. Y aquí vamos a ver algunos de esos símbolos para poder entender la profecía. El marco en el que se sitúa la acción es el de un hombre montado en un caballo rojo, con otros hombres montados en caballos de otros colores detrás de él, que están entre los mirtos de la quebrada. ¿Vale? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el símbolo que esconde? Vale. La primera cosa es que el hombre montado en un caballo rojo que está delante de los demás destaca entre ellos, ¿verdad? En el versículo 10 nos dice que es un hombre, pero si pasamos al versículo 11 nos da más información y nos dice que es el ángel del Señor. Vale, esta es una expresión clave. Cuando la encontréis en el Antiguo Testamento, no es un ángel del Señor, sino que es el ángel del Señor, ¿vale? Y esa persona es una expresión que nos habla del Hijo de Dios. Nos habla de la segunda persona de la Trinidad. Nos habla de Jesús, pero antes de la encarnación, antes de que se hiciera hombre. Y los otros hombres montados en caballos pueden ser ángeles que le siguen, ¿no? Bueno, tenemos a Jesús en esta escena. ¿Qué más tenemos? Muchos comentaristas coinciden en identificar los mirtos de la quebrada, porque Jesús, la segunda persona de la Trinidad, está entre los mirtos de la quebrada, nos dice, ¿verdad? Y identifican los mirtos de la quebrada con el propio pueblo de Israel. Fijaos que ellos no son enormes cedros del Líbano en la cima de la montaña, sino son solo un arbusto. El mirto es un arbusto. Y el mirto está en la hendidura de la montaña, no está arriba, no está en un lugar visible, sino que es un pequeño arbusto metido en una hendidura de la montaña. Y puede ser una imagen de un pequeño pueblo rodeado de grandes y fuertes enemigos. El mirto huele bien. El mirto da frutos buenos, el mirtilo o arándano, llamadle como queráis. Y además huele bien por sus hojas, por sus flores. Lo destacable es que el ángel del Señor está entre los mirtos de la quebrada. Eso lo que nos está diciendo es que el Señor está en medio de su pueblo. La visión de Cristo y sus ángeles en medio de su pueblo tiene la función de fortalecerles. La realidad de que su presencia está en medio del pueblo, incluso en los momentos de dificultades, especialmente en los momentos de dificultades. Cuando todos los demás son muy grandes, cuando hay muchas dificultades para construir el templo, el Señor está en medio de su pueblo. Voy a dividir toda la exposición más o menos en dos pasajes. El primero va a ser el versículo 8 y el 11, que nos hablan de los malos tiempos. Los malos van a su aire y los justos parecen olvidados. El versículo 11 puede llevarnos a confusión. Es un versículo que nos da una pista que no es una pista. Mirad, el resultado de la tarea de la exploración de los ángeles que están con el ángel del Señor, que van montados en su caballo, hacen una evaluación. Y la evaluación que hacen al final del versículo 11 es esta. Hemos recorrido la tierra y he aquí toda la tierra está en paz y tranquila. Y nosotros decimos, qué bien, fantástico, menos mal que no hay guerra, menos mal que todo está en paz y tranquilo. Y sin embargo, cuando sigue el versículo 12, sigue de una manera rara, porque el versículo 12 sigue, ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte? Decimos, ostras, pero menos mal, estaba en paz y tranquila la tierra. Bueno, hay veces que la paz y la tranquilidad no son una buena noticia. Esto que debería ser una gran noticia no lo es. ¿Y cuál es la razón? La razón de que la paz y la tranquilidad no sea una gran noticia es que las enormes potencias que Israel tenía a su alrededor eran un grave riesgo para un pueblo pequeño de 50.000 personas. Durante siglos, esas potencias habían estado invadiendo Israel, empobreciéndolos, dominándolos, deportándolos, matándolos. Los malos
están en paz y tranquilos. Los malos están a sus anchas. Las naciones poderosas causan el mal y nadie hace justicia. Viven tranquilas, engordan, se tragan a los pueblos débiles y nadie se les opone, nadie hace justicia. Dios, a través de profetas como Ageo, había prometido hacer justicia, había prometido castigar a las naciones que tanto mal habían hecho. Y sin embargo, los mensajeros, los exploradores, dicen que las naciones están tranquilas. Y el pueblo de Dios se pregunta, ¿Dios no cuida a su pueblo? ¿Dios es indiferente a nuestro dolor? ¿Dios es indiferente al mal que ellos causan y los sufrimientos de los suyos? ¿No ve Dios lo que está pasando aquí? ¿No nos puede pasar a nosotros también esto, ¿no? Que parezca que Dios... Que el mal triunfa, que al final los malos ganan, que los chicos malos triunfan, le pegan a los buenos y salen con la suya, ¿no? Creo que de esta situación debemos aprender algunas cosas que pueden ser importantes para nosotros cuando vemos que parece que el mal triunfa y que nadie hace nada, ¿no? Y la primera es que no debemos sorprendernos cuando nuestra situación personal, cuando nuestra situación individual incluso o colectiva como iglesia es muy parecida a la del pueblo de Dios a lo largo de todas las escrituras. Creo que tenemos un problema los cristianos del siglo XXI en Occidente. Esto solo ocurre en Occidente, por cierto, pero es que nuestras expectativas de la clase de vida que vamos a llevar son muy incoherentes con el lugar y el papel del pueblo de Dios. El papel del pueblo de Dios y en muchos lugares del mundo convertirse acorta y empeora la expectativa de vida. Te reduce la expectativa de los años que crees que vas a vivir, porque ser un cristiano es arriesgado. Ser un cristiano es una cosa que es complicada y difícil. En cambio, nosotros hemos asumido que vamos a vivir mejor que la generación de nuestros padres, ¿no? Hemos asumido que cada generación va a vivir mejor que la anterior y los cristianos hemos asumido que vamos a vivir tan bien o mejor incluso que lo que vive la gente en nuestra sociedad. Los israelitas pasaron 400 años como esclavos en Egipto. Los israelitas fueron exiliados en Babilonia. La iglesia fue perseguida por los judíos, fue perseguida por los romanos. Nosotros hemos asumido que por la cristiandad hemos vivido muy bien en Europa, ¿no? Y ahora cuando de golpe tenemos alguna dificultad, no se le puede llamar persecución, nosotros no vivimos en persecución, vivimos en dificultades, algunas ocasiones, por el hecho de ser cristianos nos sorprendemos, ¿no? Como si esto estuviera ocurriendo algo raro, ¿no? Hoy en día, y desde toda la historia, los cristianos han sido el colectivo más perseguido de todo el mundo por las demás ideologías. Ningún colectivo ha sido tan perseguido como los cristianos a lo largo de los siglos. Y si te vas hasta el Apocalipsis, te das cuenta de que esa realidad durará hasta que Cristo regrese. Y aquí no hay que esperar, no hay que tener demasiadas expectativas de tener las promesas aquí. Cuando uno lee Hebreos 11, ¿no? Los héroes de la fe, que les va todo muy bien, pero llega al final y dice que, bueno, que hay muchos sufrimientos para ellos, ¿no? Y algo que destaca de ellos, dice que Dios aprobó su fe, Dios dio testimonio de ellos, ¿no? Y Dios dio testimonio de que se agradaba de ellos. Y sin embargo, dice, no recibieron la promesa. No recibieron la promesa. Abraham, cuando se murió, no tenía ni tierra ni descendencia, que eran sus dos promesas. Y había vivido un montón de años, ¿no? No siempre recibiremos las promesas aquí. La fe quiere decir que me voy a mantener en mi lugar, voy a seguir confiando en Dios, voy a permanecer en Él, aun cuando aquí no reciba nada. En cuanto aquí las cosas objetivamente sigan yendo mal, en cuanto aquí parezca que el malo gane y triunfe, ¿no? Otra cosa que quería iluminar en este texto es no dejes que la aparente prosperidad del malo te oculte la realidad final.
Porque aquí sí parece que los chicos malos ganen, que pegan a los demás y que nadie les dice nada, ¿no? Y el riesgo al ver la prosperidad del malo es desanimarse. Esto es lo que decía Asaf en el Salmo. Por poco me caigo, por poco resbalo, ¿no? Cuando los veo. Es salirse del camino, es pensar, esto no sirve para vivir aquí. El cristianismo no sirve para vivir en esta tierra. Esta tierra es un lugar donde rige otras normas y si yo voy a triunfar aquí, tengo que tener otras normas, tengo que comportarme con las normas de la sociedad. Pero es muy importante ver lo que Asaf dice, cómo cambia la perspectiva de Asaf en el versículo 17 del Salmo 73, ¿no? Dice, pero entonces entré en el santuario, dice. Entré en el santuario y vi el fin de ellos. Y esta es la cuestión, ¿no? Que necesitamos tiempos de santuario, ¿sabéis? Necesitamos tiempos de entrar y ver las cosas desde la perspectiva eterna. Las cosas en perspectiva eterna no se parecen nada a perspectiva temporal. Claro, si yo tengo poco tiempo de santuarios, tengo poco tiempo de presencia de Dios, de intimidad con Dios, toda mi perspectiva va a ser lo que ven los ojos, ¿no? Pero cuando entro en la perspectiva de Dios me doy cuenta del fin de ellos, me doy cuenta de que ellos tampoco van a perseverar eternamente, que el mal tiene fin, que Dios le puso fin al mal, que la cruz representó que el mal tiene plazo de caducidad, que va a durar un tiempo, pero que finalmente quien vence no es el mal, sino que finalmente quien vence es el bien, ¿no? Y eso me puede ayudar a la perspectiva de permanecer, de quedarme en el lado del que parece que pierde en esta historia, ¿no? Pero realmente al final es el que gana. Llénate de la perspectiva del santuario. Quédate en el santuario suficiente tiempo como para que la perspectiva de Dios llene tu visión de la vida y puedes ver la realidad, ¿no? La realidad es que dentro de un tiempo pasarás y no estarán allí. El malo no estará allí eternamente, ¿no? Vale, ese es mi primer punto, que era el ver la perspectiva y la realidad del mal. Pero tengo un segundo punto, que es que Jesús nos da aliento en los malos tiempos. El Señor nos da aliento en los malos tiempos. Y quiero ver tres aspectos aquí en el que el Señor nos da ánimos en los malos tiempos. En primer lugar, en los versículos 7 a 10, la primera cosa es que Jesús nos alienta con su presencia. Le hemos visto, ¿no? Hemos visto como el ángel del Señor en medio de los mirtos de la quebrada, en medio de la situación de debilidad y humillación del pueblo. Él es su defensor. Está rodeado de ángeles en caballos de guerra dispuestos a hacer su voluntad. Ellos son débiles aparentemente. Son una pequeña minoría que no tiene armas, que los grandes imperios cercanos son enormes, pero la debilidad es solo aparente, solo aparente. Dios tiene que abrir nuestros ojos a la realidad. Y la realidad puede ser que aquí sea muy complicada, pero hay una realidad. ¿Os acordáis cuando Nabucodonosor decidió echar a los 3 amigos de Daniel al horno de fuego, ¿no? Porque no querían adorar la estatua? Y la realidad que veían todos dentro del horno de fuego es que había un cuarto ser dentro del horno de fuego, ¿no? Que él estaba con ellos allí, ¿no? Incluso ellos dijeron una cosa que es muy importante y creo que tenemos que llenarnos también de esto, es nosotros, el Señor nos va a sacar de aquí, no nos va a salvar, ¿vale? Pero si no nos saca, si no nos salva en este momento, igualmente no adoraremos tu estatua. Y creo que esa tiene que ser la perspectiva. El Señor tiene la capacidad, el Señor siempre está con nosotros. Esa es la cuestión. Algunas veces nos va a sacar, otras veces va a estar con nosotros en medio de la dificultad. No nos va a hacer desaparecer el problema, va a hacer aparecer su persona más visiblemente, ¿no? Y creo que nosotros tenemos que tomar tiempo, ¿no? Para entender que el Señor está con nosotros por difícil que se ponga la situación. Que esté con nosotros, ¿qué significa? Esto os lo voy a preguntar luego a vosotros, ¿no? Es una de las preguntas. ¿Qué significa que el Señor está con nosotros? ¿Qué implica eso? Una segunda cosa, la primera, de que Jesús nos da aliento en los malos tiempos, es que su presencia está con nosotros, ¿no? Él es el ángel de Dios en medio de los mirtos de la quebrada. La segunda está en el versículo 12. Dice, entonces respondió el ángel del Señor y dijo,
oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales has estado indignado estos 70 años? ¿Qué hace el ángel del Señor aquí? El Señor nos alienta a través de su oración a nuestro favor. Antes de que Zacarías sepa lo que tiene que pedir a la luz de las naciones cómodamente instaladas y el pueblo de Dios sufriendo atemorizado, sucede una cosa, que es que llega la intercesión de Jesús ante el Padre. El ángel del Señor ora a su Padre por ellos. Jesús asume como propia la tarea de la intercesión por su pueblo. Asume la que es la propia pregunta del pueblo. Es muy curioso que antes, a veces, de que tú te pongas a orar, antes de que sepas que tienes que orar, antes de que tengas claridad de mente suficiente para orar convenientemente, el ángel del Señor ya está orando por ti, ya está orando por lo que tú no sabes ni siquiera que tienes que pedir. Y cuando no tienes ni idea de que tienes que pedir y cuando no tienes ni idea de que quieres pedir incluso, el ángel del Señor está orando por ti. ¿Y te has fijado lo que dice el ángel del Señor? ¿Por qué no dice por qué, Señor? Voy a preguntar. Y los seres humanos necesitamos saber el por qué en muchas ocasiones, porque Dios nos ha hecho seres racionales. Y no está mal preguntar el por qué, pero hay una pregunta mejor, que es la que hace aquí. Dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo seguirás sin compadecerte? Y esta pregunta es la más habitual en los salmos y es cualitativamente distinta. Debe ser la buena pregunta, ¿no? Porque si la utiliza el ángel de Dios, debe ser la correcta, ¿no? Porque es una pregunta que no cuestiona la soberanía de Dios, no cuestiona, ¿no? No es ¿por qué estás haciendo esto suponiendo que igual lo estás haciendo mal? No presupone las razones de Dios para permitir el sufrimiento de los suyos. No podemos presuponer cuando vemos nuestro sufrimiento que no hay ninguna razón para sufrir. No podemos suponer que no hay ninguna razón, que el Padre no tiene ninguna razón para permitir esa situación. En cambio, lo que hace es incitar a Dios a terminar con esta situación. ¿Por qué? Porque somos barro. Porque somos frágiles y débiles, porque si dura mucho, cuando el Señor se gire ya no estaremos aquí, dice el salmista también, ¿no? Dice, nosotros somos como la hierba del campo, hoy la ves, pasas mañana y ya no está ahí, ¿no? Y recordarle a Dios eso, ¿no? De nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, ¿no? de que Dios es justo con lo que hace, pero que nosotros somos flojos y débiles, ¿no? Es un maravilloso cuadro de la gracia de Dios, incluso hacia el que merece el castigo. De hecho, Israel se encontraba en esta situación a causa de su propio pecado. Ellos merecían la situación en la que ahora se encontraban. De hecho, si somos sinceros con nosotros mismos, si podemos vernos desde la perspectiva de Dios, no podríamos hablar de una historia de malos y justos, no podríamos hablar de una historia de héroes y villanos. Todos nosotros somos el injusto, todos nosotros somos el villano, todos nosotros somos el que hemos hecho lo malo. Incluso como creyentes nuestra vida deja muchísimo que desear. Si Dios nos juzgara solo conforme a su justicia, pero no estuviera el amor de Dios comprometido en ello, ninguno de nosotros no quedaría, ¿no? Sin embargo, Dios sigue asegurándonos a esos seres contradictorios, inconsecuentes, inconstantes que somos nosotros, que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Nada que pueda arrebatar la corona que Dios ha preparado para nosotros. Tenemos algo que no podemos perder. Y no lo podemos perder porque nosotros no lo ganamos. Solo podemos perder lo que nosotros ganamos, pero lo que Cristo ganó para nosotros, nosotros no lo podemos perder. Él es quien lo garantiza. Él lo ganó, Él no lo perderá. Un predicador escocés de la primera parte del siglo XX, ¿no? Murray McCheyne, él decía esto: si pudiera escuchar a Cristo orar por mí en esta habitación de aquí al lado, no temería a 1.000.000 de enemigos. Y continuaba diciendo, la distancia no cambia las cosas. Él está orando por mí. Es una gran bendición tener padres y madres que oren por ti y por
por todo tu trabajo, por todas tus preocupaciones, pero es una mucho mayor bendición saber que el Hijo de Dios está orando por mí, que el Espíritu Santo está intercediendo con gemidos indecibles, que yo no tengo ni idea de lo que debo orar, que no sé cuándo debo orar, que no tengo ganas de orar, que pierdo la perspectiva. Pero cuando parezca que el mal prospera y que nosotros desfallecemos, recordad que el Hijo de Dios que está a la derecha del Padre está rogando por ti y por mí. Casi termino, aún nos alienta con sus promesas. Dice el versículo 13, ¿no? Que el Señor, el Padre, respondió al ángel que hablaba conmigo palabras buenas y palabras consoladoras. Y la pregunta es cuáles son esas palabras buenas y palabras consoladoras. Y mira, las palabras buenas y palabras consoladoras pues son tres y están en el versículo 14, 15 y luego el 16, 17. La primera palabra consoladora es la palabra celos, y no puede parecer demasiado consoladora, ¿no? La palabra celos es un sentimiento terrible, el de los celos, está mal. El sentimiento de los celos es tan delicado que solo Dios puede tenerlo, porque cuando lo tenemos alguno de los demás, causamos daño con ello. Pero es un sentimiento muy intenso, incluso está escrito de una manera para que la palabra celos ocupe el lugar central, ¿no? Dice, celoso con gran celo estoy por Jerusalén. Esta es la literalidad del texto, diría esto, ¿no? Y lo que quiero que entendáis es que Dios siente un dolor muy intenso por nosotros, que Dios sí está preocupado por nosotros. Dios quería comunicar a su pueblo que no era indiferente a lo que les ocurría, que sentía como propios todos los agravios de las naciones que estaban alrededor, que eso dolía a Dios, no se ha olvidado de ellos. Y sus sentimientos son tan intensos que solo se pueden explicar con una palabra tan potente como la palabra celos. La segunda palabra, la del versículo 15, realmente la estructura es la misma la del 14. Así como la del 14 decía, celoso con gran celo estoy por Jerusalén, el 15 decía, y con gran enojo estoy yo enojado. ¿Entendéis esa doble repetición, ¿no? Enojo, enojado, ¿no? Y es muy difícil entender a veces cómo se interrelaciona la soberanía de Dios que empujó a esas naciones a castigar a Israel y a la vez la responsabilidad de esas naciones cuando se excedieron en el castigo, ¿no? Dios no dejará sin castigo al malvado y al cruel. Aun cuando Él les empujara a castigar, ellos han cometido el mal, ¿no? Las naciones deben enfrentar, de la misma manera que el mal fue enfrentado por Israel, ahora son las naciones las que tienen que enfrentar la ira de Dios. Tienes que saber que el mal que sufre el pueblo de Dios en aquel tiempo, el que sufre la iglesia perseguida, el que sufres tú en las circunstancias como estudiante, luego como profesional, no quedará sin castigo. Dios nunca permitirá que el mal quede impune. El mal no gana al final. Esto es lo que tienes que quedarte en mente. El mal no gana. La ira de Dios sobre el mal caerá, o bien sobre el malvado que no se arrepiente, o bien caerá sobre Jesús mismo que llevó la maldad de todos nosotros, la maldad de todos los que le hemos aceptado, pero el mal siempre será castigado, el mal nunca quedará impune. Finalmente, la última palabra es la palabra compasión, que está en los versículos 16 y 17. Me volveré a Jerusalén con compasión, ¿no? Promete que el templo será reedificado, ese templo que acababan de comenzar a construir hacía 5 meses, que Jerusalén sería reconstruida, que volvería a estar habitada, ¿no? Todo otra vez el Señor nos va a bendecir. Y este es el mensaje con el que quiero dejaros. El Señor nos va a bendecir. Lo que pasa es que la bendición de Dios tendrá colores y formas diferentes en cada ocasión. No significará que no nos va a pasar ninguna circunstancia difícil, significará que nada nos va a dañar, final y definitivamente. Porque aquí sí podemos ser dañados por el mal. Aquí sí hay creyentes que están muriendo por su fe todos los días del año. Pero final y definitivamente nada puede dañarte, nadie puede echarte a perder. Resumo, hago un resumen para cerrar. Cuando vemos la prosperidad del malo y como pueblo de Dios sufrimos la injusticia, tenemos que recordar y saber esas tres cosas. Cristo está en medio de nosotros, Cristo está muy cerca.
En segundo lugar, Cristo ora por nosotros al Padre, aun cuando nosotros no sabemos ni qué orar. Y la tercera es que Cristo nos consuela con palabras de preocupación intensa por nosotros, con palabras de ira hacia los que nos hacen daño, con palabras de compasión y con palabras de futuro y de promesas para nosotros. Eso es lo que tenía para deciros. Que el Señor os bendiga.